Un saludo para todos. En este video les voy a contar un poquito cuál es mi acción favorita en la Bolsa de Valores de Colombia. Este video lo subo porque llegamos a la meta de una economía colaborativa que hicimos por Twitter, así que muchas gracias a los que nos ayudaron a compartir. Así que los dejo pues contándoles cuál es mi acción favorita en el mercado. Antes de comenzar, muy importante, recuerden que este video tiene una finalidad netamente educativa, ningún comentario representa una recomendación de compra o venta de activos ni asesoría. No nos hacemos responsables del contenido ni de su uso. Esta es una opinión personal basada en un estudio personal y no es una recomendación. Aquí no estamos ni le vamos a recomendar a nadie absolutamente nada. Les voy a dar una opinión personal, un concepto personal totalmente gratis y es un material con una finalidad, como les decía, educativa. Pero en este momento el mercado colombiano, digamos, presenta muchas oportunidades. Hay acciones muy subvaloradas, bastante. Yo personalmente tengo un montón de acciones que ni sé cuál de todas acumular o comprar. Tengo tres favoritas. En este video les quiero comentar una de ellas, contarles un poco. Les advierto que va a ser un video corto. No voy a subir el estudio completo, las opiniones completas, el estudio de resultados y los detalles sobre esta hipótesis o sobre esta opinión están en la zona de alumnos de arenaalfa.com. Aquí solamente les voy a comentar por encima cuál es mi acción favorita, les voy a dar algunas de las razones por las que me gusta. Bueno, antes de comenzar me parece importante explicar para los que no entiendan qué es una holding. Una holding, imagínense un cascarón o digamos una estructura o una empresa que es dueña de varias empresas o de varias participaciones en empresas. Entonces, una holding básicamente es esa empresa grande o ese cascarón grande o como ese maletín grande que tiene participaciones en diferentes empresas. Esas participaciones pueden ser con control o sin control, es decir, pueden ser los dueños de la mayoría, pueden tener el control de la empresa o simplemente pueden tener participaciones. Entonces, una holding no es una empresa como tal que esté desarrollando una actividad específica, sino que es una administradora o controladora de ciertas inversiones, de ciertos negocios y en el caso que vamos a estudiar hoy, pues vamos a estudiar una holding. Entonces es importante entender pues que la holding lo que hace es tener participaciones en diferentes empresas, una especie como de cascarón. Bueno, la acción en este momento, una de las acciones que más me gusta en el mercado son las acciones preferenciales de Grupo Aval. Creo que ya muchos sospechaban. La razón por la que me llama mucho la atención este título es su fuerte caída. Ha tenido una caída del 48%, es decir, ha borrado casi la mitad de su valor en bolsa. Esta acción estaba cotizando antes de toda esta crisis por los lados de 1.400, 1.500 pesos por acción y ya el mercado lo bajó a niveles de 750, 780 pesos. Entonces, a la preferencial de Grupo Aval le bajaron pues su valor de mercado casi a la mitad, es decir, ya tiene descontado un escenario bastante negativo. Es una acción que tiene un dividendo muy interesante a este precio. El yield es de casi el 7.7%. Para el que no sabe qué es el yield, es la rentabilidad sobre ese dividendo. Además que es un dividendo que se paga mensual, entonces es una especie como de CDT o genera un flujo muy interesante mensualmente, por lo que para las personas que les interesan los flujos o los dividendos, pues es un activo bastante interesante para estudiar. Otra razón por la que me gusta este título es que tiene un descuento por suma de partes. Recuerden que yo les decía que una holding es una empresa que controla o que tiene participación en diferentes títulos. Entonces lo que uno puede hacer es sumar cuánto valen esas participaciones, sumar cuánto vale cada pedacito y de esa manera uno se puede hacer una idea de cuánto debería valer esa holding. Y en este caso pues tenemos un descuento bastante importante de lo que vale Grupo Aval y lo que valen sus partes. Por eso les hablo de un descuento por suma de partes. También hay otro aspecto que me llama la atención, es la diferencia versus las acciones ordinarias de Grupo Aval. Normalmente por liquidez preferencial de Aval podría o debería cotizar un poquito por encima de la ordinaria, ya que tiene una liquidez más alta,
pero la relación se invirtió. En este momento la acción ordinaria está cotizando a 999 pesos, casi a 1000 pesos por acción, y la preferencial a 780 pesos. La razón a la que se le podría atribuir esto es al rebalanceo del MSCI el 29 de mayo. Como se espera que vendan un paquete grande de acciones, que vendan un monto importante, entonces el mercado decidió bajar más vendiendo frente a la expectativa de que ese día vendan muchas acciones y quizás puedan comprarla más barato. Entonces lo que hacen mucha gente y muchos jugadores es que venden antes. Más o menos por aquí se conoció la salida del MSCI, se conoció la salida, no se salieron los primeros estimados, entonces empezó con el rumor y la acción que estaba cotizando por los 950, 940 pesos se cae a nivel de 750 porque muchas personas lo que hacen es vender antes del rebalanceo para intentar comprarla el día del rebalanceo de pronto un poco más barata. Entonces esa expectativa de salida pues le ocasionó una gran caída. La acción está ya cerquita de los niveles vistos en los mínimos de marzo, digamos por esa expectativa del flujo, y pues ya presenta una diferencia del 28% con el 18% contra la ordinaria. La ordinaria está por encima, está 28% más costosa que la preferencial y digamos que eso es algo atípico en este título. Bueno, una pausa. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, en Twitter como Arena Alfa y Toro de Arena. Y ya tenemos podcast también, nos pueden encontrar en Spotify como Arena Alfa. Y no los interrumpo más, sigamos con el video. Este título. Entonces, cuando una persona compra Grupo Aval o cuando invierte en Grupo Aval, realmente lo que está comprando es un pedacito de Banco de Bogotá, un pedacito de Occidente, un pedacito de Popular y de Avevillas. ¿Qué pedacito? El 68%, el 72%, etcétera. Entonces, cuando usted compra Grupo Aval, está comprando este título, este, y también está comprando Corficol. Entonces, está comprando un poquito de todas estas acciones e indirectamente también de Porvenir y de este otro banco. Entonces, por eso es importante la suma de partes en Grupo Aval, porque cuando usted compra Grupo Aval está comprando estos otros bancos, porque ella es la dueña de estos otros bancos. Entonces, cuando uno hace una suma de partes, lo que hace es ver cuánto vale esta participación en Bogotá, cuánto vale esta participación en Occidente, etcétera. Entonces uno puede coger cada una de estas empresas y como cotizan en bolsa, pues es muy fácil el ejercicio, uno puede ver cuánto vale cada pedacito de este en bolsa, sumarlo y ver qué tan barato está Grupo Aval, porque pues finalmente Grupo Aval es la suma de todas estas participaciones, por lo menos debería hacerlo, pero resulta que no es así. Las acciones de Grupo Aval cotizan a 780 pesos y cuando uno hace esta suma, a mí personalmente me da 960, 990 pesos. Les advierto, esos son cálculos personales al 20 de mayo, no de marzo, son cálculos personales al 20 de mayo. Yo mismo hice los cálculos, me da que esta suma de todas estas partes da 960, 990 pesos. Les recomiendo que cada uno haga su propio cálculo, su propio estudio, yo puedo equivocarme, eso me dio a mí, lo comparto, pero advierto que es un cálculo personal, por lo tanto podría tener errores, entonces cada uno hágalo, pero a mí personalmente me dio esto. Entonces, si la suma de partes vale esto, ¿por qué el mercado está pagando esto? Creería uno que es por el tema del rebalanceo. También por otro lado, pues el patrimonial de la empresa es 872 pesos. Entonces, si miro el patrimonial o si miro la suma de partes, me estoy dando cuenta que ambos están por encima de lo que están pagando por el dueño. Básicamente, si yo dejara este precio constante, este también, comprar Aval hoy, a mí personalmente me da el equivalente a que es comprar Banco de Bogotá a 40.000 pesos. Es decir, si dejo los demás precios estables, básicamente al precio de hoy, es como si vendieran Bogotá a 40.000 pesos, que es un precio pues bastante atractivo. Entonces, lo que uno ve en Grupo Aval es que están pagando menos por la dueña de las partes que por sus partes individuales, lo cual no tendría sentido. Para explicarles el ejemplo de manera sencilla, imagínense que hay un maletín, en ese maletín hay 980 pesos, dentro de ese maletín hay 980 pesos, entonces es un maletín con 980 pesos adentro. Y el mercado lo está vendiendo por 780 pesos, entonces le están regalando esa diferencia, le están regalando casi 200 pesos
porque sí, por ineficiencias del mercado. En este caso, ¿cuál es la ineficiencia? El MSCI. Esas ventas esperadas están ocasionando que la gente venda un maletín que puede valer más o menos 980 pesos por 780 pesos. ¿A cuánto va a vender el MSCI? No sabemos, puede que el MSCI venda a 750, a 720, a 700 pesos, no sabemos a cuánto pueden bajar. Para uno saber cuánto va a vender el MSCI, pues tiene que mirar los estimados de ventas. Es un paquete bastante grande de acciones. Nosotros en la zona de alumnos de Arena Alfa, esta es la zona de alumnos de arenaalfa.com, los alumnos que se inscriben al servicio tienen acceso a esta zona. Aquí tenemos unas estimaciones de flujos para el rebalanceo. Ya cogimos, varias firmas comisionistas publicaron sus estimaciones. Cuando hice el informe eran 3, pero ya tenemos informes de 5. Entonces cogimos esas 5 estimaciones, vimos cuánto están esperando y ya sabemos más o menos la cifra que van a vender de acciones el 29 de mayo. ¿Cuánto van a vender? Ese dato sí no se los puedo dar, es un dato que está en la zona de alumnos, lo mantengo digamos exclusivo para alumnos. Pero digamos que ya sabemos más o menos cuánto van a vender y basado en eso pues uno puede decir, bueno, ya bajó mucho, puede que baje más, uno ya hace su propio estudio. Entonces, básicamente, estas son algunas de las razones por las que a mí me parece sumamente interesante el preferencial de Grupo Aval. Tengo más razones, pero no las puedo discutir todas en este video. Ya en la zona de alumnos tengo, digamos, y en el Twitter privado tengo un poco más de comentarios. Pero estas son algunas de las razones. Veo un activo muy subvalorado, por debajo de su patrimonial, por debajo de su suma de partes, con un excelente dividendo. Quizás lo vayan a vender más barato el 29 de mayo, quizás no, puede que ya eso esté descontado y ese día incluso termine subiendo, eso no lo sabemos. Y pues para terminar recuerden que esto es renta variable, hay muchos riesgos, muchísimos, estamos en pandemia, es un banco, los riesgos son altos y por eso les advierto, yo no les estoy recomendando absolutamente nada, les compartí una opinión personal. La pueden estudiar, pero no es una recomendación de ningún tipo. Igual les estoy contando a qué precio me gusta, pero no les voy a contar cuándo voy a vender o a qué precio quiero vender o si compré o si no compré. Solamente les comparto que esta es una de mis acciones favoritas en el mercado colombiano. Creo que hay bastante valor, creo que está muy subvalorada. Espero les sea de utilidad. Si el informe te sirve, aquí recuerda que hay un botoncito para suscribirse o si no más abajo también. Así que muchas gracias por su tiempo y un abrazo.